Bueno, mi gente, hace tiempo que yo ya voy siguiendo al TC Biblia, a este hombre. ¿eh? Lo sigo con el nick este, con la cuenta esta, mía, y también lo sigo con esta de siempre. Le sigo contando con esta. Y bueno, en esta cuenta, en esta cuenta, no, aunque escriba, no recibe, aunque escriba en directo yo con él, no recibe ningún comentario porque no me lo permite. Porque sabe que lo que está hablando malamente de los judíos viene de su propio corazón. Esta persona odia, ¿eh? Odia a los judíos. Yo recomiendo que lo veáis, este el nick, o sea, y este el canal entero. ¿eh? Y en todo lo que él habla, siempre escupe contra los judíos. ¿eh? Puede tener mucha teología, pero más bien lo que tiene es ideología y odio, pero un odio muy grande. Y no le gusta que le digan las cosas. ¿eh? Aquí pone 6 años, 5 años. Un momento. Pero bueno, tiene vídeos recientes, ¿eh? Todos 6 años. Pasote, ¿no? ¿Y este? Música mundana. Pero bueno, a lo que íbamos. Vamos a escuchar un poquito. A ver. Bendiciones. Muchas Hoy bendiciones. Estamos enero. Mucho habla de bendiciones, que pin, que pan, pero la palabra de Dios es muy clara. Jesús lo dijo claramente. La palabra de Dios nos dice muy clara. En el día que estemos en el juicio de Dios, daremos cuentas a Dios de lo que hayamos hablado de más. Y Jesús dice que quien le diga Señor, Señor, no todo el mundo que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Enero 2 estoy saliendo. A ver, muy bien. Voy pasando así por fotogramas un poco tal para que lo escuchéis como odia a los judíos, cómo está en contra de los judíos. Bueno, también lo podéis ver vosotros en el vídeo este. Este es el link del vídeo. De todas formas, pues lo voy a copiar para después ponerlo si me acuerdo. Si me acuerdo, porque tengo la cabeza también varias. Gloria a Dios de una Virgen de volumen. Se viva mi nieto. Mi nieto vino anoche y me arregló por esto. Ahí está todo. Qué bonito. Bueno. Se me ve como bella ciudad. Ahí quiero ir un poquito. Cuando se sienta así, déjelo ahí, váyase por ahí. Gloria a Dios, buenos días. ¿Cómo es domingo ahora? Domingo. Alright. Buenos días, Rosa. Vamos al siguiente. Bueno, aparte es un trinitario. Los cristianos trinitarios. Cuando en realidad la palabra de Dios no enseña nada de trinitarios. Dios no es un trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. No es un Dios trino. El Padre es la primera persona divina. El Hijo es la segunda persona divina. Y el Espíritu Santo es la tercera persona divina. O sea, 3 manifestaciones en tiempos distintos. El mismo Dios que se manifiesta como Dios y Padre, y el Hijo como segunda persona que se manifiesta como el Mesías, el Cristo, y el Espíritu Santo, la tercera persona, muy importante en el tema espiritual, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dios dice claramente que no lo perdona, jamás, ni antes, ni ahora, ni después, ni en ningún siglo.
Es muy importante tener mucho temor al hablar de Dios, porque podríamos estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Ir con nuestro estudio, quiero terminar el capítulo. Ayer no pude porque vinieron, son unas sobrinas de mi señora que cada año hacen esto. Una ya Bueno. hay, me cambiaron todo, no sé de dónde empezó. Vamos a... Música mundana, aunque pues, se ve que se escucha también que alaban a Dios y tal, pero con el ritmo mundano, no con una música que agrade a Dios. La música que dicen ser cristiana, que están compuestas por música o instrumentos, sonidos mundanos, no es música cristiana. Pero vamos a ver si yo... Pues más o menos. A ver, no, porque para él, y por él, y para él, tres cosas. Porque de él, que no me acuerdo dónde... amén. Ya. No. Al Padre, los hijos, los Espíritus Santo, a la iglesia de Cristo, Pablo de Tarso, para la iglesia de Cristo que vivía en las ciudades de Roma. Romanos 16, 16. Vamos a ver. Saludad los unos a los otros. Pues no está dando ejemplo con el odio hacia los judíos. Con un... no son de Dios. Vamos a ver. ¿Él? Explícalo. Porque allá está hablando de Israel. Y acá abajo dice que Israel va a entrar hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Ok. Son las 10 tribus. Israel. Se diga del engaño que están ustedes. Lo más triste es que están perdidos. Cada vez que se llega a vivir, no entra al cielo. Porque te llevaste en tu corazón, en tu alma, en tu conciencia, en tu uso y razonamiento, mentiras y engaños de tus servos. Habéis oído, ¿no? En tu uso y razonamiento, mentiras y engaños de tus servos, de tus obreros. Con toda claridad. Odiando completamente. Pero en todos sus vídeos. En todos, sus vídeos, él manifiesta en su corazón odio contra los judíos. Estos perros son malos obreros, motivadores de la carne. 26. Fíjate, primero dice entre los gentiles, la plenitud de los gentiles y luego Israel. 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Ay, mira, Es que incluso comenta, que yo os recomiendo que escuchéis todo el vídeo entero de este hombre, habla de que lo que es la Torá, bueno, lo que es el Antiguo Testamento, no vale para nada, dice. Él dice, cuando en el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y es necesario leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la forma de vida, la instrucción de vida bajo la ley, de cómo debemos de vivir, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Pero existen los 10 mandamientos, que él creo, me parece que en una de sus conversaciones anula que los 10 mandamientos, creo que dice que no valen ya para nada, porque vienen del Antiguo Testamento, pero no.
Los 10 mandamientos son ayer, hoy y siempre. Eso es irrefutable. Vamos a ver. Todo, no pedacitos. Y luego todo Israel será santo, como está escrito. Aquí enseña Dios que los israelitas, la que está escribiendo, Conforme a la palabra de Dios, Dios juzgará primeramente al pueblo de Dios, a los judíos, a Israel. Cuando lo juzga primeramente, quiere decir que Israel va a ser primeramente salvo. No todo Israel, claro, como no todos los gentiles sean salvos. Pero los judíos que sean salvos primero ellos y después nosotros, los gentiles. Dios juzgará primero a la nación de Israel y después a los gentiles. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo que está diciendo que después sean salvos los judíos, no. El Antiguo Testamento fue escrito precisamente para los judíos, bajo la ley. Y el que quería, el gentil que quería escuchar a Dios y ser salvo por Dios, debería convertirse al judaísmo, en tiempos de la ley. Y aceptar las 613 leyes del judaísmo. En el segundo pacto o Nuevo Testamento, Dios hizo ese Nuevo Testamento primeramente para los judíos. Ojo, porque como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo pacto, los judíos seguían en desobediencia y cogieron los sacrificios como costumbre, como rito, pues Dios dejó de hablar durante un tiempo, creo que fueron 400 años, a los hombres, dice, ¿no? A los judíos. Tras esos 400 años sin hablar de Dios a los judíos, volvió Dios a hablar a los judíos. ¿Por medio de quién? De Jesús. Haciendo Dios un nuevo testamento, un nuevo pacto, primeramente con los judíos. Por eso, cuando Jesús va a la samaritana y le dice que la salvación viene de los judíos, y después, cuando Dios, por amor a los judíos, por amor a su pueblo legítimo, mostrando su amor a ellos, nos llama a nosotros, a los gentiles, a formar parte del arrepentimiento, a formar parte del pueblo de Dios. Somos injertados. Él dice, habla del injerto. El injerto no va a ser salvo primero. No, no. Primero el árbol legítimo será salvo. El pueblo de Dios, judío, hebreo, serán primeramente salvos ellos y después nosotros. También dice la palabra de Dios que tanto, o sea, que ya no hay judíos ni gentiles ni nada, que tanto judíos como gentiles ya formamos un solo pueblo. Pero bueno, a lo que vamos, este hombre tiene mucho odio hacia el pueblo israelí. Se come mucha basura de los telediarios de la televisión. Como decían que los hebreos, que los israelitas iban a por Palestina, por los palestinos, perdón. Pues es mentira. No son los judíos, son los sionistas. El gobierno israelí no es judío, se creó por los sionistas en el año 1948 y el ejército israelita se creó también el mismo año. Buscar lo que significa sionismo o sionista. Son los que están provocando la lucha y la guerra contra Palestina. Los judíos jamás odiaron a su propio pueblo, porque que Palestina es judía también, pertenece a Israel. Es como donde yo vivo. Pues, ¿qué pasa? ¿Que solo donde yo vivo es Extremadura? No. No. Hay Mérida y Badajoz, dos provincias. Perdón, Badajoz y Cáceres. O Cáceres y Badajoz, como queráis. Y los pueblos que hay alrededor también son extremeños, no son extranjeros. Pero claro, el sionismo, mira que el pueblo de Israel le avisó no quiero entrar en política, pero el pueblo de Israel le avisó bien a Palestina, cuidado con el sionismo,
no los aceptéis. Fueron los palestinos quienes aceptaron a los sionistas y al gobierno compuesto por sionismo en el año 1948. Y ahora ¿eh? Palestina culpa a Israel en la situación que está Palestina porque son engañados por los sionistas. Pero bueno, este hombre, como muchos, que yo los llamo haters, perdón, odian a los judíos por causa de comentarios insensatos, por la televisión, por cosas que no entienden, que no han escudriñado, no han buscado. Divina, esta carta, no eran salvos. ¿Quién no eran salvos? Los judíos, claro que sí eran salvos. Lo que no éramos salvos éramos los gentiles. Por ejemplo, si Israel, si los hebreos jamás hubieran desobedecido a Dios, los gentiles hubiéramos tenido un gran problema. Dios no hubiera hecho otro pacto, hubiera seguido con el antiguo. Y todo gentil que quisiera ser salvo debería agarrarse al judaísmo, a las 313 leyes, perdón, a las 613 leyes. Señores, gracias a la desobediencia de los judíos, Dios mostró su amor para con los judíos y llamó, por gracia también, a nosotros los gentiles a ser salvos. Odiar a los judíos, ya el mismo, simplemente con odiar generalmente nos separa de Dios. Había uno ahí, ahora no me acuerdo, yo sé o algo así, que me quería refutar, y estaba a favor, y está a favor de este hombre. No es que los judíos hablan mal hablan peste de Cristo. No fueron los judíos. O sea, vamos a ver, no fueron todos los judíos. Quienes no creían y hablaban peste de Cristo fueron los fariseos y contaminaron a un grupo. A un grupo, sea grande o mayor, no lo dice la palabra de Dios. Pero un grupo de judíos fueron engañados por los fariseos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Que querían a un Mesías que los librase completamente de los romanos, y no de sus pecados, sino de los romanos. Claro, querían estar libres y no en esclavitud de los romanos. Me parece muy bien, pero si a mí Dios, me viene el Mesías, me libra, me salva, me libra de mis pecados, perfecto, soy libre. Ya puede venir los romanos aquí que me da igual. Yo soy libre en Cristo, porque Él perdonó mis pecados, fue a la cruz por mis pecados, murió y resucitó. Ese es el verdadero Mesías, no que vaya a quitar o a librar a la gente de los romanos, de la política y todo eso, no. Él nos libró espiritualmente. Ya a ver si, y luego, a ver si lo vuelvo a repetir. Todo Israel será salvo, como está escrito, Isaías 59. Sí, habla cosas ciertas de la palabra de Dios, pero es que sin embargo su expresión cuando insulta a Israel demuestra mucho odio. Además pude haber hecho yo la grabación esta con varias gente que le estaba pues reprendiendo también a este hombre de que estaba hablando mal, de que debería dejar el odio y todo, el racismo. Es muy racista. Vamos a ver. ¿Quién? 22. Hebreos 12, 22. Fíjate, es muy importante que tú aprendas esto. Porque mucha gente dice, todavía estamos bajo la ley o lo divino del monte Sion, del monte Oreb. No, ya no. Eso es cierto, no estamos bajo la ley mesaica, bajo la ley de la Torá ni nada. El Antiguo Testamento está ahí, hay que leerlo, como dije, porque es muy importante y muy interesante saber cómo vivían antes bajo la ley, lo que había obligatoriamente a hacer bajo la ley, porque el pecado
el pecado, o sea, perdón, sí, el pecado es juzgado por la ley. El que peca en ese tiempo ¿eh? era matado, era juzgado y condenado a muerte. ¿eh? Pero a día de hoy no. ¿Qué pasa? Que claro, este hombre confunde muchas cosas. Seguramente que se ha leído muchos temas religiosos, muchas opiniones raras, o incluso ha estado viendo el judaísmo de hoy en día, ¿eh? Que lo enseñan malamente. El judaísmo de hoy en día enseña el odio, no el judaísmo verdadero. ¿eh? La gente judaica, ¿eh? que está judaizando a mucha gente, en Estados Unidos, aquí, allá, en todos los lados, enseñan como enseñan los del Corán. Odiar a los supuestos herejes, cuando en realidad Dios nos ordenó hacer eso. ¿eh? El que se convertía al judaísmo no era odiado. El que no se convertía al judaísmo tampoco era odiado en esos tiempos. Pero los judaizantes de hoy en día enseñan eso, a odiar. Y este hombre se habrá leído un montón de basura del judaísmo moderno que no es bíblico, y ya creen que todos los judíos hacen eso. Mentira. Más quisieran, o este hombre más quisiera estar al lado de unos varones judíos de Dios. Y es un monte nomás. Ya no baja Dios allí. Léelo, Hebreos 12, 22. Por medio del escritor cristiano, Cristo, este libro de Hebreos. ¿Ok? Cristo no es cristiano. Ni tú eres cristiano, ni yo soy cristiano. Cristo es Dios. Cristo es el Redentor. Y punto. Cristiano. Cristo es ayer, hoy y siempre. Es Dios. Cristianos trinitarios de la Iglesia de Cristo. Ya con eso, pues claramente no es Iglesia de Cristo este hombre, porque Cristo no es trinitario. Cristo jamás enseñó la Trinidad. ¿eh? Los trinitarios. Después los unicitarios. No, yo soy de Cristo. Y yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero sé que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres tiempos de manifestación de Dios. Dios se manifestó en el Antiguo Testamento y se manifestó en el Nuevo. ¿eh? Y después que Cristo subió al cielo, se manifestó en el Espíritu Santo. Pero Dios no es un trino. Dice, ustedes se habéis sentado, sino que os habéis sentado al monte Sión. Fíjate lo que dice. Pero eso hablaba para los judíos, no para los gentiles, en tiempos del Antiguo Testamento. Romanos 11, ¿ok? 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob. Sí. ¿Y quién es el libertador? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo. La impiedad, la maldad. La ley de Moisés, la ley de Moisés. No, ellos la tienen. Es que la ley no nos va a salvar. Eso es cierto. La palabra de Dios jamás ha dicho que la ley nos salve. ¿eh? La ley en el Antiguo Testamento juzgaba y condenaba. ¿eh? Por eso eran necesarios sacrificios de animales. Porque sin sacrificio, sin sangre, no había salvación en ese tiempo. Había que matar un animal, ofrecérselo en el altar a Dios, ¿eh? y Él perdonaba los pecados. No se te olvide la palabra Sión. Vendrá de Sión el libertador. ¿Quién liberta? Moisés, rey David. La ley de Moisés.
Por el momento va correcto, eso es cierto. Solo nos liberta, nos salva Jesús, nos salva Dios. Y lo que dije antes, para ser salvos en aquel tiempo había que convertirse al judaísmo y hacer todo lo que decía la ley. Y como no se podía, o sea, el ser humano, el hombre, no cumplía la ley, porque no hay forma de que el corazón humano cumpla una sola ley de la palabra de Dios, pues Dios programó otro nuevo pacto, el segundo pacto. Y último, no hay otro, no hay un tercero. 613 mandamientos de la ley de Moisés. 613 leyes del judaísmo, que había que cumplir una por una. Cristo la cumplió. Cuando vino a cumplirla, a enseñarla, a cumplirla por nosotros. ¿Quién? ¿De cuál Sion? De donde habló Dios, Elohim, Yahweh, Hashem, Jehová Dios de los ejércitos. En el monte Sion, donde le habló a Moisés. Moisés está mal. Moisés está mal. Ahora, ¿cuál Sion? Ok, voy a leer 21-22. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ok, lo pueden leer en Éxodo 19, 12 y 13 y Deuteronomio 9, 19. Fíjate lo que dice Dios por medio de su escritor, que muchos no le quieren dar crédito a Pablo, yo le doy crédito a Pablo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, pero este monte de Sión es el que está en el cielo, de allá viene la salvación de Sión y la libertad, donde está sentado al lado derecho de su Padre, Jesús, Yahvé Dios. Jesús, Yahvé Dios. Mentira. Mentira. Jesús, Yahvé Dios no es, porque Dios, cuando se presentó a Moisés, bueno, cuando Moisés le preguntó por su nombre, Dios no dijo yo soy Yahvé, para nada. No, no, no. Y lo vamos a mirar. Ya que creo, sí, tengo un vídeo sobre este tema del nombre de Dios. Era Biblia. Vamos a leerlo. Y vamos a quitar todo esto. Bien, aquí tenéis esto. Y ahora, en esos 3.14 y esos 3.14, 16 también. A ver si me quiere leer. Bueno, en el versículo 14 y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Está con toda claridad. En ningún lado pone Jehová, ni Yahvé, ni otros nombres. Eso de que aparece en la palabra, o sea, en la Biblia, en las Biblias después de los escritos en hebreo, Yahvé, Jehová y todo eso, son nombres puestos por hombres. Y-H-W-Y. Esto no se puede traducir porque son siglas. Sin embargo, hay una cosa, Yahweh, ¿fue traducido por quién? Por la Iglesia Católica. Y por la Iglesia Católica, por hombres. Porque dentro del protestantismo alaba mucho a Jehová. Y Jehová tampoco es el nombre de Dios.
¿eh? Este no es el nombre de Dios, pero estaba buscando la imagen esta. ¿eh? ¿eh? Podemos escudriñar mucho sobre el tema, muchísimo. Sigamos. Recordar, Yahvé, Jehová, no son los nombres de Dios, porque YWH y algo así no se puede traducir. Si yo pongo unas siglas, por ejemplo, pues la quiero traducir a qué idioma. La vamos a traducir, ya veréis. Google. La vamos a traducir para que detecte el idioma. A ver, en inglés. Al español, lo mismo. Ahora, YHWH ya no la traduce. No hay traducción. Mira lo que dice. Sino que nos hemos cercado los cristianos trinitarios. Donde dice los que hemos acercado los cristianos trinitarios. No añadas, ya que ya están añadiendo. A ver, que pone aquí Efesios tal, pum, pum, por acá, tum. A ver si pone trinitarios. Esto ya me parece una Biblia católica, por internet. Quiero que lo lea el ordenador. Perdón. Bien. Efesios 2, del 12 al 22. En Cristo hay paz y unidad. 11 Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. 12 Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Bien. Aquí en ningún momento habla de trinitarios, como él dice. Con diosa. Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, el monte de Dios, sino que nos hemos cercado a Sión. A ver. El monte de Sión, el monte de Sión es el que está en el cielo. Y allá viene donde está sentado el Dios. Mira lo que dice, sino que nos hemos cercado los cristianos trinitarios. Es que no añade. ¿Para qué añade? Al monte de Sión, a la ciudad. ¿Qué añade, tío? En ningún lado dice. Dice pueblo, pero no dice cristianos trinitarios. Del Dios vivo, Jerusalén. Bueno, Pentecostés es el hombre este. No estoy diciendo que todos los pentecostales hagan lo mismo, pero es que últimamente los pentecostales modernos, aunque tengan edad mayor, están locos. En la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esto está en el cielo. Sión, cielo. ¿Ok? No allá que está en Arabia Saudita, allá por cerquita de la tierra de la ciudad de Madrid. No, es cuento viejo ya. Todo eso no sirve para nada. Todo eso ya no sirve para nada. El monte de Sión sigue en su sitio. Sí, hay un monte de Sión espiritual, eso es correcto. Al igual que hay una ciudad, que es la nueva ciudad de Jerusalén, cuando dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva y vi bajar la ciudad nueva de Jerusalén, ¿no? Del cielo, bajar a la tierra. Jerusalén vieja, terrenal y que se ve. Y la espiritual, que no se ve. ¿Ok? So ya te dije
Fíjate lo que dice. Vendrá de Sion el libertador del cielo, que apartará de Jacob, de la descendencia de Jacob, el pecado, la maldad. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no puede hacer eso. Ya. Entonces, ¿por qué? Siendo Jacob judío también, y la descendencia de él es judía, como este hombre odia a los judíos. Y después está hablando en una parte lo correcto de la palabra de Dios. Es que los 613 mandamientos que encuentras tú en la ley de Dios dada a Moisés no hay 613 mandamientos. Hay 10 mandamientos y 613 leyes, que es muy distinto. ¿Eh? Muy, muy distinto. Mira, que pone ahí abajo. Y también otro dice los 600 tal, que siempre fue ley, 613 leyes del judaísmo. ¿Eh? Y otra de aquí. Vamos a verlo. Empecé, pero se dice leyes, no mandamientos. Solo hay 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Después están las leyes. ¿Eh? Preceptos. Aquí está todo. Cree en Dios, no cree en otro solo Dios, etc. Te salva, no te limpia, no hay libertad. Si la cumple, si se cumpliese la ley, Dios nos perdonaría los pecados y seríamos salvos. Si se cumpliese toda la ley, ¿eh? No habría hecho falta Jesús. Yo no hubiera necesitado de mandar a su hijo a esa cruz, para nada. No hubiera necesitado Dios haber hecho un nuevo pacto con nadie, porque por el antiguo pacto, si se hubiera cumplido, si se hubiera cumplido las 603 leyes, seguía vigente. ¿Sí? Pero había que obedecer las 613 leyes por completo. Ahora, fíjate el dice 27. Romanos 11:27. Sigue leyendo conmigo. Y este será mi pacto. Pero ¿cuál pacto dicen ustedes? Si ya tienen allá varios, tienen el mundo de Montesor, Montemar, que tiene Jeremías 31. Un pacto para Israel. Ya, para Israel. Fueron pactos. Y luego, Ezequiel 36:25, por el 1:39. Vamos a ver más para adelante. Ezequiel 35. Será mi pacto con él, acuérdense. Así que en cuanto al Evangelio dice Dios, son enemigos. ¿Son enemigos? ¿Quién? ¿Qué son enemigos? Los israelitas pecadores. Está, ya en contra de Israel completo, de los hebreos. Ahí no dice los israelitas. Eso es mentira. ¿Eh? De los impios. De los que pecan y no se arrepienten. Claro. Dios es enemigo del pecado. Y de aquellos que pecan. Pero nosotros los gentiles también desobedecemos, pecamos. Y Dios está airado contra nosotros. ¿Eh? Por el pecado. Tanto por el pecado de Israel como por el pecado de los gentiles.
no solo por Israel, pero por el pecado de Israel jamás Dios dejó a Israel atrás. Todo lo contrario, en su amor sigue Israel siendo el pueblo de Dios legítimo. Este hombre sigue odiando a Israel, enseñando de que los gentiles somos la perfección. Mentira. Esto no te lo enseñan las ratas de dos patas, los perros, los cerdos de raíces hebreas, no te lo enseñan. Bien. Y se hace llamar Iglesia de Cristo. Es como si yo ahora cojo, pues hay un terrorista en Francia, digo, pues los franceses todos son unos terroristas. Ese es el odio metido por conversaciones de otros hacia Israel y por noticias falsas en la televisión, en vez de decir la verdad. Pues, oye, no fueron los judíos, fueron los sionistas que provocaron la lucha contra Palestina. O fueron los fariseos que contaminaron muchos corazones de judíos. Porque claramente dentro de la palabra de Dios hay varones de Dios que son judíos. ¿Por qué no te lo enseñan? Porque son del diablo. Va generalizando, son del diablo. Y se olvida de que por la desobediencia de los israelitas, de los judíos, Dios en su amor para con ellos nos llamó a los gentiles al arrepentimiento. Por gracia. Primero llamó al arrepentimiento nuevamente a los judíos. Y después a nosotros, seguidamente a nosotros, por primera vez al arrepentimiento. Por la gracia de Dios hacia los judíos. Sin embargo, este hombre, pues, habla una cosa y después falta el respeto y da a ver el odio hacia los judíos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos, gloria a Dios, como si viene de los chinos, gloria a Dios. No importa de dónde venga la salvación. Lo importante es que somos partícipes con ellos en la salvación, que ahora formamos una sola nación, un solo pueblo. Gracias a Dios. Y no debemos tener odio contra nadie, ni siquiera contra nuestros enemigos. Para mí nadie es enemigo. Ahí están peleándose en guerras, incluso los corruptos políticos y todo eso, y haciendo cosas que no deben, pero para mí no son enemigos. Son gente corrupta, pero bueno. Los demonios. El abogado perro cerdo, Víctor Manuel Gerber Isidoro, cerdo, perro, marrano, cochino, hijo del diablo, Satanás. Tiene un odio que es increíble. Un odio, pero un odio muy grande. La tierra no es de Dios, no fue usado nadie de Dios. Ustedes de raíz hebrea, nadie es salvo. Ustedes, descendencia de hebreos, no son salvos, nadie dice. Ya está juzgando y condenando a la gente. Eso no viene de Dios. Yo no sé si este hombre va a ser salvo o no. Está diciendo cosas que se tiene que arrepentir. A lo mejor, pues mira, Dios le ha tocado el corazón, se arrepiente y es salvo. Yo no me voy a atrever a decir que tú, TC, no vas a ser salvo. No. Yo, porque estaría juzgando y condenando a TC. No. Ya no, es que no, ni puedo ni debo. Y él ya está condenando, juzgando y condenando. Que no van a ser salvos. No es de Dios, no son salvos nadie de ellos. Ustedes de raíz hebrea, nadie es salvo. Ya está juzgando algo, o sea, diciendo algo que solo Dios sabe y puede hacer. Ya se está haciendo igual a Dios.
Mira lo que hizo Dios. 28. Así que en cuanto al Evangelio, lo reveló Dios esto. En cuanto al Evangelio de Cristo, son enemigos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por causa de vosotros. ¿Por causa de quién? De las 10 tribus para más de todo el mundo. No son 10 tribus, es que ya en primer lugar está diciendo tonterías. No son 10 tribus, son 12 tribus de Israel. No. De nosotros, los cristianos trinitarios de este siglo. Y de los que estaban en este momento, cuando Dios revela esa escritura santa, divina, poderosa, para las iglesias de Cristo, cristianos trinitarios que vivían en las ciudades de Roma. Pon atención. O sea, solo para que están en la ciudad de Roma. Increíble, ¿eh? Así que en cuanto al Evangelio, no dice así que en cuanto a la ley de Moisés, no dice. Son de ellos, no tenían todo eso. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos. Por causa de ustedes, ¿qué son nosotros? ¿Qué son? Los enemigos del Evangelio son todos aquellos que pecan y no se arrepienten, que siguen en pecado, que siguen pecando, que siguen sus delitos y pecados. Esos son los enemigos de Dios, los impios. ¿Y quiénes son los impios? Judíos, los judíos que nos han arrepentido, los gentiles que nos han arrepentido, todo aquel que nos haya arrepentido. Esos son los enemigos de la palabra de Dios, no los judíos. Pero en cuanto a la elección, escogidos son amados por causa de los padres. Por causa de los padres. Los que salieron de Egipto. No. Abraham, Isaac, Jacob. 3 patriarcas. Por ese amor, Dios no nos va a dejar a los cerdos, marranos, perros. Ahí está, es que sigue lo mismo, faltando al respeto a los judíos, llamándolos cerdos y todo eso, odiando. El odio que tiene el racismo ya no es es que es racismo que hay en el corazón de este hombre y de muchos. Y ya pues buscan pegas por desobediencia de ellos. ¿Y qué pasa? Que nosotros los gentiles no desobedecemos, que nuestro corazón no desobedece porque ya hayamos aceptado a Cristo. Este ya se está creyendo muy santo y sin pecado. Cuando él mismo no ha nacido de nuevo ni ha sido bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Yo he nacido de nuevo y he sido bautizado con el Espíritu Santo y fuego, pero conozco mi condición pecaminosa y sé que mi corazón no está limpio del todo. Cristo me perdonó, limpió mis pecados, pero en el caminar, Cristo lo dijo claramente, que vamos a tropezar. Y si tropezamos, si pecaremos, Padre bueno que tenemos para que nos perdone. Ir allí, punto. Este hombre ya se cree, sin pecado por lo que se ve. Claro que los judíos en el caminar pecan, porque el corazón y la mente humana es muy traidora. Y el pecado está delante nuestro. Pecados. A los cerdos, marranos, perros. Voy a subir un poco más el volumen. Pecados. ¿Ustedes han leído el pecado de Israel? ¿Lo han visto? ¿Ustedes han visto? El pecado principal de Israel, como de todo ser humano, es la desobediencia. Hemos nacido con el pecado de Adán y Eva, ¿cuál? La desobediencia. Que después todo el mundo cometemos pecados distintos, sí, pero el primer pecado que nos separa de Dios desde que nacemos es la desobediencia.
Ese es el pecado. La maldad que tenemos después produce más pecados. El pecado de 12 tribus de Ahora dice 12, antes dijo 10. Israel. ¿No? Claro que las 12 tribus pecaban, desobedecían, porque cuando estuvieron en Egipto, entre las tribus, entre las 12 tribus, había gente que desobedecían y no creían, principalmente en la tribu de, de Dan, que había dos clases de personas, las que amaban a Dios y obedecían, y las que adoraron al becerro de oro. Eso pasa en todos los pueblos, en todo corazón del ser humano. Somos desobedientes y somos pecadores. Que no se crea este hombre de que ya porque supuestamente, porque no es supuestamente, pero bueno, vamos a decir supuestamente fuese perdonado por Cristo. Él sigue siendo un pecador, como yo. ¿Por qué? Porque Dios aún no ha terminado su obra en nosotros. Él la está perfeccionando como quiere. Él puede coger un chasquido de dedos y convertirnos en perfección. Pero no, Él quiere que caminemos en Cristo y superemos pruebas hasta el final. Pero Dios aún no terminó su obra en nosotros. Los que hemos aceptado a Cristo, hemos recibido el bautismo por agua y el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, somos pecadores arrepentidos, que no es lo mismo que el pecador impío. El pecador impío, es el hombre o la persona que jamás se ha arrepentido aún. Y está el pecador arrepentido, que somos nosotros. Aquellas personas que hemos recibido a Cristo, hemos sido perdonados, pero que tropezamos, que aún no somos perfectos. ¿Has leído? No me grites. ¿Has visto tú el pecado de Efraín? En la Torah y en el Tanakh. ¿No lo has visto? Bueno, digan los perros. TC. TC Biblia. Supongo que será Testigo Cristiano Biblia o algo así. Israelitas tiradas de redes de que te lo enseño. Ahí está. Mira. Mira la grande contradicción que está en raíces de red. Israelitas piratas. Ya. Sobre todo, como había dicho. Que está en raíces de red. Ahí está. Mira. Mira la grande contradicción que está en raíces de red. Contradicción. Las raíces hebreas. Israelitas piratas. Fíjate. Y este será mi pacto con ellos cuando quite su pecado. ¿Qué te dice? Todos los cerdos y marranos y puercos de los gobiernos de Israel. ¿Qué te dice? Pueblo santo de Israel. Las 12 tribus de Israel, pueblo santo, consagrado a Dios. Es que son pueblos santos. Lo dice bien claramente la palabra de Dios. Fuera hambre. Deuteronomio 7, 6 conceptos de los versículos porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Lo dice la palabra de Dios. Es Israel. Salmos 135,
Versículo 4. Ya no me lo lee. Bueno, lo dice la palabra de Dios, no lo dice nadie más. Aquí dice Dios que son pecadores. Claro que sí. Y también dice que los gentiles somos pecadores. Es claro. Pero es que no dice que solamente los israelitas. ¿eh? Habla de todas las naciones. Somos pecadores, no Israel. ¿Qué pasa? ¿Que tú no eres pecador? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Sigo. Así que en cuanto al evangelio del Mesías, del Cristo, de Jesús, son enemigos. Son enemigos. No en cuanto a la ley de Moisés. Nosotros no tenemos que ver nada con la basura de la ley de Moisés. Ya blasfemó contra la palabra de Dios. Basura, ha dicho claramente, basura de la ley de Moisés. Y resulta que esa ley fue dada por Dios. No, porque si no fue dada por Dios, que me digan a alguien en qué parte de la palabra de Dios dice que no es, que, no, que la ley de Moisés no fue dada por Dios. ¿eh? Fíjate lo que dice Dios. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos. ¿Enemigos quiénes? Los impíos, los que nos han arrepentido. Todos, tanto judíos como gentiles. Por causa de ustedes. ¿Qué son? Por causa de nosotros. ¿Qué son eso? Las 10 tribus perdidas que se perdieron la identidad. No nosotros. No nosotros que, como dice Deuteronomio 32:21, hay una nación de la cual yo haré un pueblo para mí. Sí, será de judíos y gentiles. Cuando dice la palabra de Dios, ya no habrá ni judíos, ni griegos, ni tal, que las dos naciones serán formadas un solo pueblo. Y los voy a poner a celos. Así como ustedes me provocan el celo con los demonios conocidos, yo también los voy a provocar a celos. Perdón, amigo, pero Israel jamás adoró ídolos. La única tribu, dentro de la tribu de Dan, los únicos que adoraron ídolos fueron una parte de la tribu de Dan. Sí que hay adoradores de ídolos que relata la palabra de Dios, pero no eran pueblo, no eran judíos, no eran hebreos, eran gentiles, ¿eh? Porque la tierra prometida de Dios estaba llena de gentiles. Eso somos nosotros. Ahorita nosotros somos el pueblo de Dios, los injertados. Y los judíos también. Esto no lo enseña, él dice, mira, que esto no lo enseña tal, pues mira. A ver si sale así. Voy a poner mejor para que se encuentre bien. Aquí está. En Efesios 2,
14, ¿no? Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. O sea, que nosotros no somos el pueblo de Dios solamente. Primeramente son los judíos y ahora somos también los gentiles. Juntamente con los judíos formamos un solo pueblo. Dios jamás desechó a los judíos. Nos arrimó a Cristo y ahora por medio de Cristo formamos también pueblo de Dios entre judíos y gentiles. Los católicos también dicen, alegaron porque yo tuve una conversación con ellos, que Dios desechara a los judíos y nos cogió a nosotros, a los católicos. Ahorita nosotros somos el pueblo de Dios, los injertados. Sí, pueblo de Dios y injertados, hasta ahí. Pero no que seamos ahora nosotros el pueblo. Somos injertados y somos incluidos en el pueblo de Dios, incluidos. Ahora los judíos y los gentiles somos los dos pueblos, un solo pueblo. De Dios, en el olivo, no Israel. No, ahora Israel ya no es pueblo de Dios. No Israel. Ya ves. Sigo. 29. Acuérdate. Te voy a leer el 28 para que no saques tu mugrero. Que yo dije algo. Dijiste un montón de cosas que... Así que en cuanto al evangelio, son enemigos. Lo mismo. Bueno, pues mi gente, es lo que hay con esta persona.